en países muy distintos del mundo estamos viendo victorias en las urnas de partidos populistas que ponen en cuestión, como mínimo, los principios básicos de la democracia. Es así, ¿no? Sí, estamos en un momento histórico extraño en el cual hay líderes políticos que ganan elecciones democráticamente y a veces son extremadamente populares, pero después utilizan esa legitimidad democrática para desmantelar el sistema democrático desde adentro. Y hemos visto ese problema en regímenes de diferentes perfiles ideológicos. Parece ser un desafío de nuestra era. Un desafío que, como dices, estamos viendo en muchos lugares y por posturas distintas políticas, pero que hemos visto en otras ocasiones y que es histórico, ¿no? Porque eso es lo que ocurrió en la Alemania de Hitler, llegó al poder de forma democrática, ¿no? Sí, este fenómeno no es necesariamente nuevo. Hay ejemplos históricos en los cuales había líderes políticos que llegaban al poder a través de elecciones democráticas y después desmantelaban la democracia desde adentro, o cuestionaban la democracia, utilizaban su prestigio, su legitimidad democrática para erosionar la democracia. Esto no es nuevo, ha sido muy común históricamente en América Latina. Pensemos, por ejemplo, el ejemplo de Juan Perón en los años 40 y 50. Pero lo que vemos en nuestra era contemporánea, en nuestro periodo del siglo XXI, es que este modelo ha proliferado y que este problema se presenta incluso en países en donde considerábamos que la democracia era altamente segura. Hemos visto este problema en países como Hungría, como Polonia, potencialmente en Estados Unidos, países donde nunca imaginamos que la democracia debe estar en peligro. Eso es lo que hace este fenómeno realmente distintivo hoy en día. Y además, si te pregunto, pero además hay una coordinación global clara que con los medios de comunicación, con los medios de ponerse en contacto unos con otros, cada vez se está haciendo más consistente, ¿no? Porque tenemos movimientos autoritarios que copian formas de hacer con una gran rapidez y lo reproducen. Todo esto es una situación nueva y ciertamente, como poco, me parece a mí alarmante, ¿no? Sí, por supuesto. Hemos visto una colaboración, hemos visto varias fuentes de colaboración internacional entre estos movimientos. Existe, por un lado, una forma de emulación y de conexiones internacionales, por ejemplo, entre movimientos populistas de ultraderecha, que se conectan entre sí, que colaboran, que comparten ideas. Existe, por otro lado, la intervención de países como Rusia o como China a través de las redes sociales para interferir en los procesos democráticos en diferentes países. Hay múltiples factores internacionales que coinciden para socavar el proceso democrático hoy en día, pero también debemos decirlo, hay múltiples factores internacionales y formas de colaboración internacional que sirven para facilitar la cooperación entre actores democráticos, y esto es algo que tenemos que resaltar también. Esto es muy importante y de hecho le vamos a cerrar desde luego el programa con eso, pero eso es importante, ¿no? Y es así, se puede decir en estos momentos con total seguridad que como reacción precisamente a todo esto que estamos comentando y que nos preocupa y que es una alarma, se está haciendo cada vez más consistente ese movimiento de defensa de la democracia globalmente. Te pregunto, a ti que lo tienes también tomada la temperatura de esa situación. Es así también, ¿no? Sí, creo que hoy en día hay una conciencia global de que la democracia está en peligro y de que es necesario colaborar entre gobiernos democráticos, entre actores democráticos, entre universidades y entre medios de comunicación internacionalmente para proteger a la democracia. Eso que existe por muchas partes del mundo, que son formas híbridas de libres mercados, de capitalismos, insisto, tanto por la derecha como por la izquierda, son en realidad círculos de amiguetes, cronicapitalismo, que también es un antiguo término, en el que no se desarrolla el libre mercado, se desarrolla otra cosa
que lo podemos llamar como queramos, pero que no es libre mercado. El libre mercado exige esa cancha nivelada, equilibrada y esas reglas claras que todos deben de estar practicando, que se rompen de vez en cuando y conocemos esos momentos históricos, pero no puede arrancarse de una premisa que es falsa. Estoy poniendo las cosas en su justo punto. Dime como profesor, como académico, o hay que matizar ahí algo. No, estoy completamente de acuerdo con ese punto, José Antonio, y creo que es especialmente que tengamos esta conversación en la bolsa de valores, porque en general tendemos a pensar que la amenaza son los populismos de izquierda, que reducen la libertad y cierran el espacio para el mercado. Pero en realidad el problema son todos los populismos, en la medida en que lo que hacen estos líderes populistas con orientación autoritaria es desmantelar el Estado de Derecho. La primera frontera para desmantelar la democracia es desmantelar el Estado de Derecho. Y por supuesto, como siempre hay una afinidad natural entre poder político y poder económico, una vez que está desmantelado el Estado de Derecho, es posible crear estos sistemas de capitalismo corrupto que funcionan a partir del negocio con los amigos. Esto desarma la competencia económica de la misma forma que desarma en paralelo la competencia política. Entonces, aunque hay populistas de derecha que parecen amigables al mercado en el corto plazo, en el largo plazo tienden a ser igualmente peligrosos que los populistas de izquierda. ¿Qué tareas? ¿A qué marco de medidas deberíamos de ir para asegurar un poquito que estamos haciendo las cosas lo mejor posible? Esta es la gran pregunta de nuestro tiempo y es, como decías, una pregunta clave en un año en donde hay tantas elecciones en tantos países y tan importantes, ¿no? Es un año que comenzó con elecciones en Bangladesh y termina con elecciones en Estados Unidos y la mitad del mundo va a pasar por un momento electoral. Entonces, es clave en este año pensar esa pregunta y por supuesto es muy fácil siempre pensar que los líderes, las lideresas políticas tienen la responsabilidad de defender y proteger la democracia. Y esto es absolutamente cierto, pero lo que quiero destacar especialmente es que la responsabilidad de defender la democracia no es solo una responsabilidad de la clase política, es una responsabilidad de todas las personas en todos los ámbitos de actividad.